Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por una oportunidad más de poder compartir con ustedes un estudio bíblico en la última banca. Como pueden ver por el título del video, dice Estudio Bíblico 15, la última banca, Números capítulo 14, parte 1. Y esto es básicamente por la extensión del capítulo. Es un capítulo con 45 versículos. Y no son versículos como otros capítulos donde se rellenan, o sea, se extiende el capítulo porque hay nombres. Hay nombres de los espías, por ejemplo, en el capítulo 13, o, o con el tema del censo, sino que este es un capítulo extenso, pero con mucho contenido. Así que lo vamos a ver en dos partes. em, del ver- en esta ocasión vamos a ver del versículo 1 al versículo 25 y en la próxima oportunidad estaríamos viendo números capítulo 14 del versículo 26 al 45. Como siempre digo en las introducciones, este estudio es, está directamente asociado con la Iglesia Evangélica Pentecostal. Si bien la última banca es un canal abierto a todo el mundo pentecostal, la cercanía que tenemos con la Iglesia Pentecostal y con la mayoría de nuestros suscriptores nos hace entregar también este servicio que es el estudio bíblico. Bueno, estaremos viendo el capítulo 14. Tengo acá el expositor desde mañana. Estoy grabando ahora cerca de las 8 de la noche del día sábado 12 de octubre, el día de la raza, que se conocía antiguamente. Ahora creo que le llaman el encuentro de los dos mundos. Lo vamos a estar viendo el capítulo 14 entonces desde el 13 de octubre hasta el, los primeros días de diciembre, no recuerdo muy bien, el 8 de diciembre. Así que es un capítulo que nos tendrá ocupados por cerca de 2 meses. Así que por esa razón está particionado. ¿Ok? Em, Antes de comenzar, eh, como parte de esta introducción también, bueno, la actividad del canal ha estado, el, el canal avanza a la medida que puedo, ya que estoy principalmente yo y con ayudas esporádicas de diferentes colaboradores que de muy buena gana nos, nos mandan material. Por ejemplo, mi esposa estuvo grabando hace poco la última entrega de Detenidos en el Camino, que fue dedicada a la hermana eh, Mary Ann Louise Hoover, la esposa del pastor Hoover. También hice una reflexión desde la banca que tuvo cierta repercusión, que está relacionada con la introducción que hice al estudio pasado, esta, esta especie de cruzada que algunos han tomado contra lo que ellos definen como calvinismo o nuevo calvinismo dentro del mundo pentecostal. Hubieron hartas repercusiones al video, harto comentario, pero no, no quiero gastar más tiempo en eso. Creo que el calvinismo no es algo o sea, no es un acento en el que quiero gastar mucho tiempo. Eh, y creo que el énfasis que el mundo pentecostal le da a estos temas nunca ha sido tan importante. Esa es la opinión personal que tengo. O no debería ser tan importante. Creo que el énfasis del mundo pentecostal tiene que estar en la neumatología, en los dones espirituales, en la continuidad de los dones espirituales, el continuismo. Y sigo afirmando básicamente lo mismo. Eh, Creo que gastar balas en estas peleas soteriológicas creo que es bastante poco producente. Así que no voy a referirme más al tema, pero sí leo lo que comentan, sí veo, hay videos respuesta que hacen y cosas por el estilo que no, por falta de tiempo y de interés en realidad, no voy a entrar más en ese tipo de cosas. Si hay algo que esté relacionado, alguna futura reflexión, o si algún día puedo retomar los lives, voy a tratar de abordar el tema de forma más detenida. Pero mientras tanto estoy apenas con esto de los estudios bíblicos, que me cuesta bastante prepararlos, me toma bastante tiempo.
Eso como introducción, bueno, en el ámbito local, mi iglesia, San Bernardo, va a, va a ser anfitriona de los futuros estudios bíblicos de pastores, que va a ser ahora de la Iglesia Evangélica Pentecostal, que van a ser ahora a finales de octubre. Em, y eso nos tiene bastante ocupados como iglesia. Nos ha quitado bastante tiempo. Así que esa es una de las razones también por las que estoy corto de tiempo, especialmente durante este mes. Así que si hay algún pastor que vea la última banca, bueno, ahí tendríamos la oportunidad de saludarnos si es que este material le ha sido de bendición. A mí me tocó estar en todo lo que es despensa, en todo lo que es abastecimiento. Me tocó colaborar con mis hermanos en esa área. Así que bueno, sin extender más la introducción, y voy a partir compartiendo algunas diapositivas del estudio pasado, del capítulo 13, que por alguna razón, que todavía no entiendo muy bien, hay cosas que se me van, no se veían, o sea, derechamente no se vieron. Había un video que les había preparado con con la, con el viaje que hicieron los espías, los dos espías por la tierra de Canaán. Así que voy a partir mostrando esa diapositiva, ojalá que en esta ocasión se pueda ver, y ya después de eso derechamente pasaría a compartir las diapositivas correspondientes a la primera parte del capítulo 14. Así que comenzamos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Compartir pantalla, pantalla completa, compartir. Ok, ahora me coloco en una esquina y comenzamos. Estos fueron las diapositivas que creo que no se vieron la vez pasada. Quiero asegurarme que se está viendo bien acá. Bueno, permita al Señor que no se pare este video. Creo que fue esta diapositiva. Hablé bastante, leí los versículos 17 hasta el 24. Y luego venía este video que muestra, no sé si le di play o tengo que darle play, muestra el viaje de ida de los dos espías que les tomó 40 días, pasando por Hebrón. En Hebrón es donde estaban los hijos de Anak, en el monte de Hebrón, o los Nefilim, como los llamaron ellos. Y llegaron a Lebo Hamat, que está muy cerca de Damasco, en la actual Siria, hasta el punto de encuentro que era Cades Barnea, que es la entrada sur de la tierra de Canaán. Les decía yo que actualmente la tierra de Canaán abarca, y aquí les mostraba otro mapa, abarca el actual Israel, em, el actual Líbano, bueno, una zona lamentablemente en guerra en este tiempo, y también el sur de Siria. Todo eso abarcaba la antigua Canaán. Y le mostraba que hay muchas ciudades que siguen estando hasta nuestros días con el mismo nombre: Hebrón, Jerusalén, bueno, Damasco, eh, y las ciudades donde estuvieron la, mm, la Pentápolis filistea posteriormente: Asdod, Gat, Gaza. Eran las 5 ciudades filisteas. Siguen algunas también manteniendo el nombre. Bueno, eran las cosas que le estaba mostrando del capítulo 13. Voy a cerrar esto y nos vamos a enfocar ahora en el capítulo 14. El capítulo 14 es extenso, bastante extenso. La bibliografía que ocupé en esta ocasión fueron los mismos 3 libros de siempre. Em, The Book of Numbers de Timothy Ashley, Commentary on Numbers de Roy E. Gain y Numbers de Gordon Windham. Principalmente tomé en esta ocasión, aunque leí todos esos, casi siempre la mayoría de las referencias las tomo del primer libro de Timothy Ashley. Hay un cuarto libro que le voy a citar casi al final de este estudio, que también es, es un libro que me sirvió para una discusión que vamos a ver al final, que tiene que ver con el tema
de si los hijos pagan por los pecados de los padres, que es un tema que no logro terminar de entender. Hay temas bíblicos que son complejos de abordar, y hay que saber reconocer esa complejidad. No podemos pretender tener todas las respuestas. Traté de buscar diferentes comentarios en diferentes lugares para poder dar la mejor explicación posible. Y lo mejor que encontré es este cuarto libro, este cuarto comentario que les voy a compartir al final. ¿Ok? Entonces, sin extender más esto, ahora sí, entramos a lo que es el capítulo 14 del libro de Números. Como siempre, está en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando hay alguna cita que saque de la Reina Valera, la voy a colocar entre paréntesis. ¿Ok? Vamos a ir primero del versículo 1 al 4, después del 5 al 9 y luego del 10 al 12. En ese orden vamos a ir. ¿Ok? El nombre del Señor dice así. Lleva por título en esta versión, El pueblo se revela. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Ok? La versión Nueva Traducción Viviente, si bien es una versión que me gusta mucho, a veces no es tan literal como sale el texto original. En ese sentido, la Reina Valera a veces es bastante más cercana. Uso la Nueva Traducción Viviente simplemente por un tema de que es un español mucho más actual y se entiende más fácil. Pero en otras ocasiones creo que la Reina Valera es bastante superior. Siempre digo que en lenguaje poético la Reina Valera es inigualable, por eso el libro de los Salmos, de los Proverbios, siempre se siente mejor en Reina Valera. Y aquí en este caso hay algo que no se aprecia muy bien en la versión anterior. Dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Pero en la versión original menciona a la congregación, menciona al pueblo y a los hijos de Israel. Es bastante repetitivo. Y eso está muy bien contenido en la Reina Valera. De hecho, los primeros dos versículos de este capítulo dicen así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, aquí hay incluso una cuarta referencia, pero es toda la congregación, el pueblo, todos los hijos de Israel, toda la multitud, em, graficando que esto fue un pecado colectivo. No es un grupo que se revela, como pasó, por ejemplo, en el capítulo 11, donde aparentemente los que vivían al extremo del campamento, al principio del capítulo 11, hicieron que la ira de Dios se levantara, y eran posiblemente los extranjeros. En este caso es un pecado colectivo, están todos participando. ¿Ok? La mayoría de los comentarios en este capítulo va a ser de Timothy Ashley, así que por eso dejo la referencia de su libro arriba y no voy a estar repitiendo a cada rato que estos comentarios vienen de él. ¿Ok? Dice este comentarista, el autor utiliza tres nombres diferentes para el pueblo, como les decía yo recién, y que se ve muy bien graficado en la Reina Valera. Toda la congregación, el pueblo y todos los hijos de Israel. Mediante el uso de estas designaciones, enfatiza que todo el pueblo estaba, de hecho, involucrado en la rebelión que vendría después. Versículos 2 y 4. Este comentarista dice, no solo alzaron la voz, sino que también lloraron sino que también lloraron. Su llanto consistía en murmuraciones, y sus murmuraciones eran específicas, que deseaban haber muerto en Egipto o en el desierto. Su queja se traduce, y esto es bastante grave, su queja se traduce en atribuir un motivo malvado a Yahweh.
y un deseo, sino una decisión de rechazar al líder de Dios y elegir a uno nuevo para que los llevara de regreso a Egipto. Aquí le están atribuyendo maldad al Señor. Y esto es una cosa que nosotros quizás pasamos por alto. Aquí le están diciendo, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, y luego preguntan, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Aquí están derechamente atribuyéndole al Señor maldad. O sea que Dios lo sacó de forma malintencionada, un Dios sádico que solamente lo saca de Egipto, donde aparentemente tenían todo en exceso, donde tenían comida y donde recuerdos, puros recuerdos buenos, pero más encima los saca de esa tierra donde tenían abundancia y ahora los saca para que los maten gigantes. Es como, ¿qué Dios más malvado? Esta es la visión completamente distorsionada que tenía el pueblo luego de escuchar el reporte de los 10 espías malvados. Y le atribuyen a Dios derechamente maldad. O sea, Dios nos ha sacado para matarnos. Y como rebelión, ellos deciden escoger a un líder o conversaron o por lo menos no sé si creo que más adelante vamos a ver que nos alcanza a concretar esto, pero estaba la intención en el pueblo de escoger a un nuevo líder y con él volver a Egipto. Versículos 2 y 3. Las palabras del pueblo están relacionadas con el juicio de Yahweh sobre ellos. O sea, todo lo que dice el pueblo acerca de ellos se va a transformar en juicio durante este capítulo y lo vamos a ver en el próximo estudio, cuando veamos la segunda parte de este capítulo 14. O sea, todo lo que decían ellos acerca de lo que les iba a ocurrir eh, y lo que desearon, o sea, ¿por qué no, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto? Están deseando haber muerto en el desierto eh, en lugar de entrar en la tierra de Canaán. Y efectivamente el castigo que va a venir en la segunda parte de este capítulo va a ser un juicio que los condena a efectivamente morir en el desierto. ¿Desean morir en el desierto? Bueno, la condena es que van a morir en el desierto y no van a entrar a la tierra de Canaán. Luego dicen en el en versículo 4, conspiraron, escojamos un líder y regresemos a Egipto. La condenación también que vamos a ver en la segunda parte de este capítulo es precisamente que Dios los manda de vuelta en el camino en dirección hacia el Mar Rojo. O sea, no es una dirección que finalmente los lleve de vuelta a Egipto, pero los hace volver por el camino en dirección a Egipto o por donde llegaron y van a vagar de esa manera, eh, caminando posiblemente en círculos por toda esa tierra por un lapso de 40 años. Así que aquí hay una obvia ironía. Dice, las palabras del pueblo están relacionadas con el juicio de Yahweh sobre ellos. Compárese los versículos 2 con los versículos 29, 32 y 33 y 35, porque efectivamente mueren en el desierto. El versículo 3a eh, con los versículos 43 y 45, sobre el tema de caer a espada. Efectivamente, muchos de ellos, luego de recibir el juicio, dicen, ahora sí, no, sí, ahora vamos a conquistar Canaán, van a pelear contra los amorreos, me parece, y caen a espada muchos de ellos. Y los versículos 3b con el 31 y 33. Dice aquí, la ironía es obvia. ¿Ok? ¿Qué más dice acá el versículo 3? Dice, los pecados del pueblo son múltiples. Primero, han negado implícitamente la salvación y el cuidado providencial de Yahweh al desear haber muerto en Egipto o en su viaje hasta ese momento. Esta falta de fe se le impone al propio Yahweh y se le presenta como si su propósito al llevar al pueblo a Canaán era permitir que los cananeos maten a los hombres y tomen a las mujeres y los niños como botín. Esta conclusión, por supuesto, muestra un profundo desconocimiento del carácter de Yahweh. El versículo 4 dice, el pueblo quería nombrar a un líder que llevara a cabo su deseo de regresar a Egipto. Los profetas posteriores utilizaron la idea de regresar a Egipto como sinónimo de rebelión contra Dios. O sea que este hecho particular va a marcar la historia de Israel para siempre. El deseo de no avanzar hacia Canaán, de no conquistar la tierra que Dios les había prometido y de volver a Egipto, va a ser tomado
ya de forma perpetua como, como un sinónimo de rebelión. De hecho, creo que hasta hoy uno habla de forma media coloquial en el mundo pentecostal de que el hermano no, el hermano anda en Egipto o volvió a Egipto cuando se aparta. Esto igual es un poquito, se dice de forma media jocosa. Son pocas las personas que hablan en serio en estos términos, pero en el tiempo de los profetas israelíes era una referencia bastante seria. El regresar a Egipto era un recuerdo de esta rebelión, de esta lamentable rebelión, y la última gran rebelión del pueblo en el desierto, porque después de esto viene un juicio sobre toda esa generación de hombres de guerra que habían salido de Egipto. Otra cosa que quiero destacar, ya no como comentario de Timothy Angeli, sino que como comentario mío, es el tema de la fe. Si ustedes ven estos primeros 4 versículos, dicen todo, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Voy a parar un poco la no, voy a mantenerla, porque si paro la presentación me voy a demorar mucho en volver a colocarla. Donde me quiero detener es la idea de fe. La palabra fe significa, o viene del latín, el origen etimológico, es fide, y significa esto confianza. Y siempre yo, cuando hablo de este tema, de hecho se lo comentaba a los hermanos el domingo pasado en la escuela dominical, uno confía en alguien que conoce para tener fe en alguien, haciendo un equivalente entre fe y la confianza, se tiene que conocer a esa persona. Yo les daba el ejemplo a los hermanos. Si estoy yo en Santiago y ando con mis niños, con mis 2 hijos, y necesito pasar a un baño, por ejemplo, o me viene la necesidad imperiosa de encontrar un baño y entrar, y necesito dejarle a mis hijos al cuidado de alguien mientras voy al baño, yo les decía: "No puedo yo, tomar a cualquier persona que vaya pasando por ahí y les diga: 'Oiga, señor, oiga, señora, ¿me puede ver a mis niños mientras yo voy al baño?'". Eso sería un acto de fe ciega, porque sería confiar, y confiar lo más preciado que uno tiene, que son los hijos, confiárselo a cualquiera. Entonces, eso es un acto irracional y es un acto de fe ciega. Pero diferente es si voy yo justamente y me encuentro en esta misma situación, con la necesidad de dejar a mi hijo al cuidado de alguien mientras voy a hacer algo urgente, y voy con mi esposa. A mi esposa le puedo dejar mis hijos con toda confianza, justamente porque confío en ella. Entonces, ese es un acto de fe. Yo confío en mi esposa y la razón por la que confío en ella es porque tengo una relación con ella de años. Es una relación diaria. Entonces conozco su carácter, conozco que ama a mis hijos, conozco que los va a cuidar como nadie. Entonces puedo ir confiado yo y dejar a mis hijos sabiendo que a la vuelta ellos van a estar ahí. Entonces esto es un acto de fe. La fe en Dios parte precisamente con la comunión con Él. Mientras uno tiene comunión con Dios, mientras uno conoce al Señor, mientras más comunión tiene con Él, mientras más lo conoce, más confía en Él y obviamente la fe crece. Entonces aquí lo que pasa en Israel, con Israel es que no conocían a Dios, a pesar de estar con Él, a pesar de todo lo que vieron, porque llevan cerca de 2 años viajando con Dios, 1 año y medio, 2 años, y han visto toda clase de milagros, toda clase de señales, pero no pudieron conocerle, no le conocieron y por no conocerle no confiaron en Él. Y por no confiar malinterpretaron el carácter de Dios. Están presentando a un Dios que es sádico, a un Dios que los sacó del confort de Egipto, donde tenían todo en abundancia, y los quiere traer a Canaán para que los maten gigantes. Entonces se están completamente errando en el blanco, no están entendiendo el Dios que con amor los rescató y lo están malinterpretando y están derechamente entrando en rebelión contra él. Entonces este es el cuadro que estamos viendo en estos primeros 4 versículos. ¿Ok? Seguimos avanzando. Versículos 5 al 9. Dice, entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dieron a todo el pueblo de Israel y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa.
Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de, de esa tierra. Para nosotros son como, como presa indefensa. En la Reina Valera dicen, los comeremos como a pan. Para nosotros son nuestro pan. Una cosa así lo presenta la Reina Valera. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Ok? Esta es la interpretación que da Josué y Caleb, y de esa forma tratan de animar al pueblo. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Em, entonces, ¿cuáles son los comentarios relacionados? En el versículo 5 dice, se refiere al primer hecho de que Aarón y Moisés cayeron rostro en tierra. Dice, además de su significado literal, esta expresión idiomática, eh, cayeron sobre sus rostros, generalmente indica la deferencia que muestra una persona de menor rango hacia uno de mayor, ya sea humano o divino. Los dos líderes eran conscientes del gran pecado del pueblo ante Dios y por lo tanto se postraron ante su presencia, ante su inminente presencia. Porque hay que destacar que llevamos ya 9 versículos y todavía la presencia de Dios no aparece. La presencia del Señor recién aparece en el versículo 10. Entonces, viendo Moisés y Aarón la tremenda y profunda y posiblemente intuyendo que esta iba a ser la última gran rebelión de Israel, se postraron sobre sus rostros antes que la presencia del Señor se manifestara, en señal de humillación delante de Dios. Y lo mismo hicieron ya Josué y Caleb con la ya común expresión, que uno se la toma como broma también, esto de rasgar los vestidos. Casi siempre uno lo asocia con el sumo sacerdote en la interrogación de Jesús, en la noche de la pasión de Jesús. Y el sumo sacerdote, al escuchar lo que él interpretó como blasfemia, se rasga las vestiduras. Entonces, el rasgar vestiduras se ha asociado siempre con una actitud farisaica, o rasgaron vestiduras por tal cosa. Pero hay que recordar de dónde viene esta expresión, y es una expresión de dolor, de profundo dolor, incluso de luto. Entonces, Caleb y Josué, al ver también la rebelión de Dios, o sea, la rebelión del pueblo contra Dios, ver que estaban tan cerca del comienzo de lo que habían esperado, que era la conquista de Canaán, de la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob 430 años antes, que por fin se estaba a punto de cumplir. Los descendientes de los patriarcas habían esperado 430 años, estaban a punto de conquistar lo que Dios les había prometido por tantas generaciones. Tenían la tierra ahí, era una tierra que efectivamente era fértil, que efectivamente fluía leche y miel tal como Dios lo había prometido. Porque cuando se entrega el informe, los espías no mienten. En la primera parte, eso lo decía yo en el estudio pasado, les mandan a preguntar cómo es la tierra y cómo es la gente que habita ahí. A la primera pregunta, los espías dicen, la tierra es fértil. Efectivamente fluye leche y miel al punto de que miren el tremendo racimo que hemos traído. Era tan grande que lo tuvieron que cargar entre dos. Esa parte del informe es real. Y la segunda parte también es real. El pueblo de la tierra era fuerte. Habían gigantes. Habían ciudades amuralladas, como queda muy bien graficado en la conquista de Jericó. Todo eso era cierto, pero ese escenario a uno los amedrentó, o a la gran mayoría, o a estos 10 espías los amedrentó, y por el miedo de estos terminaron traspasando el miedo a toda la congregación. Pero Josué y Caleb no. Ellos vieron que la descripción que daban de la tierra era el cumplimiento de la profecía, era el cumplimiento de la promesa de Dios, de que efectivamente iban eh, a una tierra próspera, a una tierra fértil. Y luego de esto ya los espías entran derechamente a mentir. La segunda parte del informe de los espías, que está en los versículos finales del capítulo 13, ya es derechamente mentira. Eso lo decía también yo
la semana pasada en la escuela dominical a mis hermanos, porque dicen, la tierra devora a sus habitantes. Y eso era mentira. Si era una tierra fértil, ¿cómo iba a devorar a sus habitantes? Si podía sostener y alimentar a gigantes, o sea, a gigantes guardando las proporciones. Decía también en el estudio pasado que el tamaño de Goliat era cerca de 2,90 m. Entonces, eran gigantes claramente, pero no eran gigantes de cuentos, de un gigante de 10 metros, no era algo como eso, sino que era una persona que está dentro de las posibilidades de las dimensiones humanas. Les decía también o sea, en el estudio pasado que el récord Guinness, establecido en 1940, de un americano que murió bastante joven, de hecho, murió de 21 años, llegó a medir 2,70 m, 72, 18 centímetros menos que Goliat. Entonces son tamaños y estaturas posibles, están dentro de lo posible. Pero bueno, esta tierra era capaz de alimentar a personas como ellos. Entonces es imposible que una tierra así devorara a sus habitantes. Y también los otros decían, todos son gigantes, y nos miran como langosta. Y eso era una tremenda exageración y una tremenda mentira. Entonces, estos versículos 7 y 9 del capítulo 14, Caleb y Josué tratan de contrarrestar esta segunda parte del informe de los espías, la parte de la mentira, los últimos versículos del capítulo 13. El primer reporte de los espías es cierto, la tierra es fértil, la gente es poderosa. El segundo informe ya es una tergiversación y una exageración. La tierra devora a sus habitantes, mentira. Todos son gigantes y nos miran como langosta, mentira. Y los que desmienten esto son precisamente Caleb y Josué. Dice, Caleb y Josué utilizan buenos recursos retóricos para argumentar en contra del mal informe de los otros 10 espías. Ambos discursos comienzan con la cláusula la tierra a la que cruzamos para espiar, pero la conclusión a la que llegan es opuesta. En el informe original de los 10 espías, la tierra devora a sus habitantes, mientras que Caleb y Josué concluyen diciendo que la tierra es una tierra muy buena. No solamente buena, sino que muy buena. Los habitantes de esta tierra, según los espías, son fuertes, descendientes de Anak, es decir, de los Nefilim. O sea, todos son gigantes, nos miran como langosta. Eso era el informe. Y Josué y Caleb dice, la tierra es buena, buenísima, y los habitantes los vamos a comer como pan. Dice, disculpen, dice, los habitantes de esta tierra, según los 10 espías, son fuertes, descendientes de Anak, y hacen que los simples israelitas parezcan saltamontes, o langostas, como dice la Reina Valera. Pero según el informe de Caleb y Josué, son simplemente nuestro pan, son nuestra presa. De esa manera y con esa confianza miraba Josué y Caleb a los habitantes de la tierra de Canaán. Bueno, y esto se cumple en que ellos pasan a ser las figuras principales de la conquista. Caleb con 85 años conquista el monte de Hebrón, donde habitaban los hijos de Anac. Es Caleb y sus descendientes los que heredan la tierra donde habitaban los hijos de Anac. ¿Qué más? Dice el versículo 8, la rebelión contra Yahweh también está directamente relacionada con el temor de los habitantes de Canaán. Con sus propias fuerzas, los israelitas tal vez no hayan podido enfrentarse a los cananeos, pero la protección de estos últimos se ha apartado de ellos y Yahweh está con los israelitas. El sustantivo sel, sombra, se usa metafóricamente para referirse a la protección. Lo que dice Caleb y Josué es básicamente han perdido su sombra. Y esta idea en el Medio Oriente, donde abunda el desierto, donde una sombra representa una protección contra el sol abrasador, están diciendo de forma retórica, metafórica, que los pueblos de Canaán han perdido su sombra. La metáfora aquí indica que Dios había estado protegiendo a los cananeos. A esto podríamos denominar la gracia común. Se habla de gracia común cuando Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, cuando Dios hace llover sobre justos e injustos. Bueno, esa gracia había sido retirada de los cananeos, porque recordemos que
la conquista de Canaán es un juicio de Dios. Así como Dios juzgó a la tierra antigua con un diluvio, juzgó, o sea, los arrasó porque era parte de un juicio por su pecado, así como Dios juzgó a las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, son 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, y las destruyó por fuego. Así también Dios está usando a un pueblo para traer juicio contra los pueblos de Canaán y producto de su pecado. Dios está juzgando a este pueblo y está utilizando el brazo o la espada de Israel para traer juicio. Por lo tanto, Dios quitó su sombra de ellos. Dios quitó su protección. Y eso lo entendía muy bien Caleb y Josué. Estamos entrando en una tierra donde sus habitantes están sentenciados a muerte, pero por causa de su pecado. Recuerden que cuando Dios le promete la tierra de Canaán a Abraham, él dice, él dice que a su descendencia le dará esa tierra, pero no en esa generación, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, del jerjeseo, del fereceo, y todos esos nombres largos de los habitantes de Canaán. Entonces Dios estaba esperando que el pecado de este pueblo, de estos pueblos llegara a su colmo, la maldad de estos pueblos llegara a su colmo, para traer juicio sobre ellos. Por esta razón, estos pueblos habían perdido, metafóricamente hablando, su sombra, su protección. Por esta razón, la interpretación que hacía Caleb y Josué era correcta. Estos habitantes poderosos y sus ciudades amuralladas no eran más que pan, no eran más que presa, y no había razón para temer ni a sus dioses ni a sus ejércitos. Según Dillman, aquí dice Timothy Ashley, la razón teológica para la eliminación de la protección divina a los cananeos era su pecado, que, habían, que había contaminado la tierra misma. Y esto aparece con mucha claridad en el capítulo 18 del libro de Levítico. En ninguna de estas cosas, y se refiere a una larga lista de pecados que ya enumeraron en todo el capítulo 18, en ninguna de estas cosas os amanciaréis, dice este capítulo 18. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Se refiere a los pueblos de Canaán. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Así que los pueblos de Canaán, a pesar de que eran fuertes, a pesar de que habían gigantes, a pesar de que tenían ciudades fuertemente amuralladas, eran pueblos sentenciados ya a muerte debido a su pecado, debido a la cantidad enorme de abominaciones que habían cometido. ¿Ok? Vamos entonces a la última parte de esta primera mitad. Dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearán a Josué y a Caleb. Entonces, ahora recién aparece la presencia del Señor, entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos, le dice a Moisés. Entonces, aquí quiero hacer una comparación de todas las rebeliones que se cuentan en este año y medio, cerca de 2 años que llevaba Israel caminando desde Egipto en dirección a la tierra de Canaán. Esta enumeración aparece en el Talmud, en un libro que es para los judíos, bueno, el Talmud es el comentario de la Mishnah, y la Mishnah es la Torá hablada, la Torá oral. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. Pero en el Talmud aparece esta lista de 10 rebeliones que Israel había cometido en este caminar desde Egipto hasta Cades Barnea, que era la entrada de la tierra de Canaán. Dice el versículo 11, ¿hasta cuándo?
comienza preguntándose el Señor, y esto es un indicio de que la rebelión ha llegado a su fin y Yahweh no la tolerará más. Este es un punto muy, muy, muy peligroso en la vida de todo hombre, cuando tiene por poca la gracia del Señor, cuando tiene cuando desprecia el sacrificio de Cristo, también se aplica a nuestro tiempo, cuando la gracia la menospreciamos y la tomamos como una gracia barata, hay un punto de cruzar una línea de no retorno. El Señor, sinceramente lo digo, el Señor nos libre de llegar a ese punto algún día en nuestras vidas. El Señor, en su inmensa misericordia, siempre nos guía al arrepentimiento y no nos permita, en su inmenso amor, no nos permita llegar a un punto donde crucemos esta línea de no retorno y la rebelión continua en nuestras vidas llega a un fin y Dios no la vuelve a tolerar. Esto le pasó a esta generación del pueblo de Israel y el juicio fue que tuvieron que morir en el desierto. Entonces las rebeliones aparecen ya desde el principio, antes del cruce del Mar Rojo, en el Éxodo capítulo 14, en las aguas amargas de Mara, Éxodo capítulo 15, en el desierto de Sin, por comida, cuando Dios les da por primera vez el maná y también les da por primera vez codornices, con el maná y el día de reposo, o sea, les dice el maná que recojan solamente lo que necesitan para ese día, ellos recogen más de lo que necesitaban y se les agusanó. Y también con el maná, que recogieran eh, los primeros 6 días y que el día antes del día de reposo, el día viernes, recogieran en esa ocasión doble porción, porque el día de reposo no podían recoger maná. Bueno, ellos fueron el día de reposo a recoger maná y no había maná. Entonces, incluso tres rebeliones en el capítulo 16, tres rebeliones contra Dios por la comida, y desobedeciendo a los mandatos relacionados de cómo debían recoger el maná. El capítulo 17, por las aguas en Refidim, cuando Dios les da agua de la roca. En el capítulo 32, que comienza con la manifestación de Dios en el Sinaí, en el capítulo 19, que concluye, después que Dios les da toda clase de ordenanzas, junto con ellos el decálogo, los 10 mandamientos, desciende Moisés y se encuentra con el pueblo pecando y adorando a un becerro de oro. Luego en Taberá, que lo vimos hace poco, cuando se quema uno de los extremos del campamento, y luego en Kibrot Hatabá, y que fue una sentencia por la carne, el capítulo de las codornices. Y ahora esta última rebelión, en el capítulo 13 y 14, a las puertas de Cades Barnea, a la entrada, o sea, a las puertas de Canaán, en la puerta sur de Canaán, que era Cades Barnea, se revela Israel por última vez, o sea, o por última vez antes que llegara este juicio terrible sobre esta generación, y Dios ya no lo tolera más. Y todo esto que relato, ocurrió en menos de 2 años. Deben haber sido como año y medio desde que habían salido de Egipto. Y en contraposición, durante todo este tiempo, casi cada rebelión Dios la contesta con un milagro. Esto es bastante llamativo. Esto es por enumerar algunos de los milagros que me vinieron a la mente. Y justamente esta lista de rebeliones la encontré en el comentario de Timothy Ashley y que la hace referencia a una lista que da el Talmud, un libro judío. Y esta otra lista la hice yo, de memoria más o menos, de lo que me acordaba, de las señales milagrosas que ocurrieron en este corto tiempo, en estos casi 2 años. Y casi cada rebelión, Dios en su inmenso amor, Dios en su inmensa paciencia, la contestaba con un milagro. Las 10 plagas, bueno, fueron la forma como Dios humilló a los dioses egipcios y a Faraón y libró a Israel del yugo de la esclavitud, como Dios libra y liberta a este pueblo, las 10 plagas. Luego, a la orilla del Mar Rojo, eh, ellos murmuran, Dios los libra y hace un milagro espectacular, abriendo el mar en dos y pasando ellos en seco. Luego, la rebelión del capítulo 16 por comida, Dios la responde con maná, y ese maná duró 40 años cayendo.
O sea, la misericordia de Dios no se apartó. A pesar del juicio, el maná nunca dejó de caer. Eso es una característica muy particular de este Dios misericordioso, que no pasa por alto el pecado, pero que su misericordia permanece con ellos. Vamos a ver en la segunda parte del capítulo 14 que Dios los va a condenar a vagar en el desierto, que esa generación entera va a morir en el desierto, esa generación de hombres mayores de 20 años, que eran hombres de guerra, 600.000 hombres, según el censo de los primeros capítulos de Números. Toda esa generación muere en el desierto, pero nunca, nunca, y esto es, hay que recalcarlo, nunca se gastó su ropa, nunca se gastó su calzado y nunca dejó de caer el maná. O sea, a pesar del juicio, la misericordia del Señor permaneció hasta el final. A pesar del juicio, a pesar de que tuvieron que morir en el desierto, el maná estuvo con ellos día a día alimentándolos, y sus ropas no envejecieron. El agua en la roca también, en el conflicto en Refidim, capítulo 17. Dios se manifiesta visiblemente y audiblemente desde el Sinaí. Dios visiblemente desde la nube, Dios visiblemente desde la columna de fuego, Dios respondiendo y alimentándolos con carne, cuando querían carne, con codornices, y no solamente una vez, sino dos veces en Éxodo capítulo 16 y en Números capítulo 11. Y todas estas señales vieron y se rebelaron contra Dios. Por esa razón, la severidad del castigo, por esa razón, la severidad del juicio, porque grande fue la misericordia que recibieron, grande fue las señales que vieron y por tanto también mucho más severo fue el juicio contra esta generación. Versículo 12. Yahweh hace un paralelo entre su amenaza de herir al pueblo con una peste y la amenaza de desheredarlo. Como en Éxodo 32, 9 y 10, esto ocurrió luego del becerro de oro. Dios amenaza con exterminar al pueblo y comenzar de nuevo. Tal destrucción haría que el calendario para el cumplimiento de las promesas de Yahweh se remontara al tiempo de Abraham. O sea, era como comenzar completamente de nuevo. Si Dios hubiese cumplido la amenaza de raer a toda la descendencia de Abraham y comenzar un nuevo pueblo desde Moisés, se hubiese retrasado la promesa de Dios, el cumplimiento de esta promesa, cerca de 400 años. Esta amenaza muestra la seriedad con la que Dios toma la rebelión de su pueblo. Yo creo que esto es algo que nosotros nos cuesta mucho entender. Somos una sociedad empapada con la mentalidad cristiana. Occidente tiene la bendición de ser moralmente moldeado por el judeocristianismo. Eh, Siempre digo lo mismo, Occidente es una mixtura de la filosofía griega, del derecho romano y de la moralidad judeocristiana. Entonces la moralidad judeocristiana es parte de nuestro ADN. Y en la moralidad, especialmente cristiana, el tema de la misericordia, o bueno, judeocristiana, es herencia también de los judíos, el tema de la misericordia, el tema del perdón y el perdón por excelencia viene de Cristo y el sacrificio perfecto de Él en la cruz, nos hace a veces olvidar la severidad que merece el pecado. No entendemos o nos cuesta entender la severidad, eh, o sea, la gravedad de lo que es pecar contra Dios. Y porque nos cuesta entender la gravedad del pecado, nos cuesta a veces entenderla cuando Dios actúa con severidad. Y de hecho, eso lleva a algunas personas a decir, no, el Dios del Antiguo Testamento era diferente. Era un Dios airado, un Dios sin misericordia. Y es todo lo contrario, o sea, Dios de partida es inmutable. Dios no cambia. Lo que nos cuesta a nosotros es entender que la rebelión contra Dios tiene consecuencias, que los pecados tienen que ser castigados, que Dios no dará por inocente al culpable y que en la cruz del Calvario es Cristo el que quita nuestra culpa. Nuestra culpa fue castigada. O sea, algunos dicen, la salvación sí es por obra, pero por la obra de uno, que es Cristo. Él tuvo que cargar nuestra culpa. Nuestro pecado tuvo que ser eh,
castigado en la cruz del Calvario. El justo por los injustos, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue necesario que el pecado recibiera juicio en Cristo. Y por eso ahora nosotros podemos alcanzar misericordia. Nos cuesta entender esa parte. Y por eso a veces nos escandalizamos y tratamos de justificar, no, lo que pasa es que Dios no es lo que ustedes creen, no, lo que pasa es que Dios en realidad, y no, Dios castigó de forma severa, porque el pecado tiene que ser castigado de forma severa. Nos cuesta entender eso, porque terminamos no valorando, yo creo, la misericordia recibida. Estamos tan acostumbrados a que el que peca tiene que recibir misericordia, que perdemos de vista, la importancia o cómo se relaciona el perdón con el castigo. Cristo tuvo que ser castigado para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces, esta amenaza de raer a todo el pueblo tiene mucha relación con la severidad de lo que habían cometido. No es un Dios no es un Dios iracundo que a la primera de cambio va y condena, sino que es un Dios paciente. Miren todas las veces que se rebelaron y todas las veces que Dios les mostró señales milagrosas. Se rebelaban, Dios les mostraba misericordia y un milagro. Se rebelaban, Dios les mostraba misericordia y un milagro. Se rebelaban, Dios les mostraba misericordia y un milagro. Así por 1 año y medio, 2 años, hasta que llegan y cruzan una línea de no retorno. Y Dios ya cumple su promesa y los condena. E incluso en esta condenación, como les decía anteriormente, hay misericordia porque nunca le falta el maná, porque nunca su ropa se gastó, ni sus sandalias se gastaron. Esto es la referencia que hacen de Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 10, eh, cuando la rebelión en el monte, a los pies del monte Sinaí con el becerro de oro. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Em, y ante esto, Moisés responde de la siguiente manera. Vamos a leer hasta el versículo 16 y luego vemos la segunda parte del versículo 17 al 19. Pero Moisés respondió. Esta es la intercesión de Moisés, que es un tipo de Cristo, un intercesor, un mediador en el antiguo pacto. ¿Qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo en Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esa tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara, que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y en la noche en la columna de fuego. Así que ahora, así que si ahora matas a tu pueblo, disculpen, así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: como el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto. Entonces, Moisés apela al carácter de Dios. Moisés primero apela a a la reputación de Dios, de cómo quedaría Dios delante de los pueblos que han visto su poder. Porque recordemos que lo que ocurrió en Egipto tiene repercusiones históricas. La Biblia cuenta en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, me parece, capítulo 1, 2, cuando roban los filisteos el arca. Cuando los filisteos ven llegar el arca, ellos se acuerdan de lo que hizo el Dios de Israel, que venía representado por esa arca del pacto, lo que el Dios de Israel había hecho a los egipcios 400 años antes, por lo menos. Entonces la fama del Dios de Israel fue honrada con el poder, con la forma poderosa como libertó a su pueblo del imperio más importante de la antigüedad, o de ese tiempo, que era el imperio egipcio. Entonces Dios tenía una reputación en torno a los pueblos de la tierra. Los cananeos sabían también, ellos habían sido tributarios de los egipcios, sabían lo que el Dios de Israel había hecho, eh,
a Egipto por mano de, por medio de las 10 plagas y de la forma poderosa como derrotó al ejército de Faraón en el mar, cuando se cierra el mar y se traga con ellos al ejército. Entonces, si Dios castigaba al pueblo, de esta forma se lo presenta a Moisés, estas naciones iban a decir, bueno, Dios no tuvo el poder de hacerlos entrar en Canaán, así que tuvo que aniquilar a ese pueblo, tuvo que castigarlo y tuvo que aniquilarlo. Entonces, dicen los versículos 13 al 19. Aquí, como en Éxodo capítulo 32, del 11 al 14, Moisés intercede a favor del pueblo. Basa su apelación a Dios ante la reputación de Yahweh entre las naciones si destruye al pueblo. Y más importante aún, es la fidelidad de Yahweh como Dios perdonador. Aquí Moisés apela al carácter de Dios, a un carácter bien entendido. El pueblo había malinterpretado el carácter de Dios al atribuirle maldad a Dios. Nos sacaste de Egipto para matarnos por mano de los cananeos. En cambio Moisés apela al carácter real de Dios, al carácter bien entendido y como Dios había manifestado, como Dios había revelado a Moisés. Un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Versículo 13. Si Yahweh hubiera de herir a su pueblo de la misma manera que lo hizo con los egipcios, entonces esos mismos egipcios se habrían enterado y habrían divulgado la historia entre los cananeos. Hasta entonces, esos cananeos habían oído que Yahweh estaba íntimamente interesado en los israelitas. Versículos 15 y 16. Estos versículos apelan una vez más al daño que se le hará a la reputación de Yahweh entre las naciones si lleva a cabo su propósito de destruir al pueblo. Las naciones que han oído hablar de ti atribuirán esta destrucción a la falta de poder de Yahweh, que no pudo conducir a este pueblo a la tierra que les había jurado. Ahora vamos a ver los versículos 17 y 19, acercándonos ya casi al final de esta primera parte del capítulo 14. Dice así: por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado. Como lo has dicho, el Señor es lento para enojarse. Me gusta más cómo suena en la Reina Valera. Lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Esta última parte del versículo es bastante difícil de entender para mí. Así que al final voy a compartir algunos comentarios relacionados con esta segunda parte del versículo 18. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salió de Egipto. Versículos 17 al 19. Moisés hace una segunda súplica. La primera era en cuanto a la reputación de Dios. Qué van a decir de ti los pueblos de la tierra al ver que destruiste al pueblo que rescataste de Egipto? Y ahora la segunda súplica, Moisés apela al verdadero carácter de Dios. Dios o Yahweh no es un Dios sádico que disfruta y tiene placer en que las personas sufran y que por esa razón los sacó de Egipto solamente para verlos morir en la mano de los gigantes cananeos. Esa visión de Dios es completamente distorsionada, completamente errada y abiertamente pecaminosa. Pero Moisés apela al verdadero carácter de Yahweh, es decir, su misericordia, la lealtad al pacto y el perdón. Versículo 18. Las similitudes entre Éxodo capítulo 34, 6 y 7 y Números 4, 18 son demasiado grandes para ser explicada por casualidad. Aunque el texto en Números es varias palabras más cortos, dos construcciones equilibradas que describen el carácter de Yahweh comienzan la confesión. Él es lento para la ira y grande en lealtad al pacto. Eso es lo que se traduce de forma literal
como esa misericordia. Es lealtad al pacto, a lo que a lo que él prometió, a lo que él se comprometió con un pueblo. La misericordia de Dios está íntimamente ligada a su compromiso con el pacto que hizo con Israel. El término Hesed, que viene de lealtad al pacto, es uno de los términos más estudiados en el idioma hebreo. El significado básico es fidelidad dentro de una estructura de pacto. O sea que lento para la ira, grande en misericordia, vuelvo a la idea, es grande en su lealtad a lo que él prometió es grande. Entonces, aquí está la referencia de Éxodo capítulo 34 y está, este pasaje es cuando Dios se revela a Moisés y puede ver las espaldas de Dios. Dice, y cuando Dios va pasando es que justamente, no sé si es Moisés el que proclama esto, o es mismo o Jehová es el que proclama acerca de sí mismo. Esto no tengo tan claro. Lo voy a revisar y lo voy a comentar ya cuando veamos la segunda parte del capítulo 14. En el próximo estudio bíblico voy a aclarar si es Jehová o Moisés el que hace esta declaración. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Parece que es Jehová, él mismo se presenta de esta forma. Es Dios mismo dando a conocer su carácter. Bueno, si es así, es más significativo aún, porque Moisés está utilizando exactamente las palabras que utilizó Dios cuando se reveló a Moisés en el capítulo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión. Disculpen, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si Dios se presenta de esta manera, Moisés, apelando a este carácter que Dios había revelado acerca de sí mismo, busca encontrar esa misericordia y esa gracia para con el pueblo de Israel y para que Dios no los rayera, no los cortara. Versículos 15 y 16, Éxodo 34:6 añade verdad con fiabilidad. O sea, porque Moisés solamente dice lento para la ira y grande en misericordia. Éxodo capítulo 34 dice lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Eh, Así como la cláusula guarda el pacto de lealtad con millares en el versículo 7. Claro, dice lento para la ira, grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares. Eso no está en la declaración de Moisés, pero sí está en la declaración de Dios acerca de sí mismo. Ninguna de las cuales se encuentra en números, tal vez porque el autor deseaba apresurarse a hablar de la naturaleza perdonadora de Dios. Era un acto de intercesión que necesitaba rapidez de parte de Moisés. Versículo 18. Esto es bastante interesante. Dice eh, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que dice Éxodo 34 y que Moisés también hace referencia en esta intercesión en Números capítulo 14. El versículo 18, esto de perdonar la iniquidad, significa cargar con la iniquidad y la rebelión. Y aquí dice que la palabra nasa awon, no, no sé cómo se pronunciará esto, se usa como un sujeto humano. El significado suele ser que la persona cargará con la pena del castigo divino. Y aquí se pregunta el comentarista, ¿se puede decir aquí que Dios mismo ha cargado con la pena por el pecado o la ha quitado? No se puede estar seguro de la dinámica del perdón divino, pero un significado como este puede no estar fuera de lugar. Bueno, nosotros que vivimos del otro lado de la cruz de Cristo, o sea, del otro lado hablando en término temporal, del otro lado en el tiempo, luego que el sacrificio de Cristo ha sido consumado, podemos entender que efectivamente Dios cargó el pecado de todos nosotros en Cristo. O sea que Dios se declara a sí mismo parte de su esencia
como se declara en Éxodo capítulo 34, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que Dios pueda actuar de esta manera está íntimamente conectado con la obra de Jesús. La obra misericordiosa de Cristo, este cordero preparado para sacrificio, antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese formado, Jesús era un cordero preparado para sacrificio porque está íntimamente relacionado con el carácter de Dios. Dios puede ser un Dios que perdona, eh, que guarda misericordia, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado y que al mismo tiempo no, no tendrá por inocente al malvado, o sea que al mismo tiempo puede castigar el pecado del malvado, porque o sea, esto parece una contradicción. ¿Cómo Dios puede tener, no va a tener por inocente al malvado y a la misma vez perdonar eh, la iniquidad, perdonar la rebelión y perdonar el pecado? Esta contradicción, ¿cómo la solucionamos? Y la solución a esta aparente contradicción es la persona de Cristo. Es en Jesús, es en Cristo, aunque vuelva al versículo este precioso, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. De esta manera, al cargar Dios mismo, cargar los pecados de la humanidad en la persona de Cristo, no pasa por, no toma por inocente al culpable de forma gratuita. Ese es el punto. Ese es el punto. Alguien pagó por ese pecado. Ahora el pecador puede ser perdonado eh, porque la maldad recibió justo juicio y lo recibió en la persona de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, dice Isaías capítulo 53, y quedará satisfecho, porque Dios no puede pasar por inocente al culpable. Dios no puede tomar por inocente, que no tendrá por inocente al malvado. Eso está en el carácter de Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado. Por esa razón era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario, para que Dios manifestara otra parte de su carácter. Dios no puede pasar por alto y no puede tomar por inocente al malvado. Es necesario que reciba juicio. Pero a su vez, en su carácter, Dios perdona la iniquidad. Dios perdona la rebelión. Dios perdona el pecado. Para que estas dos cosas contradictorias aparentemente puedan efectuarse, se necesita el sacrificio perfecto de Cristo en el medio. Es el sacrificio de Cristo el que concilia estos dos aspectos del carácter de Dios. Porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo cargó en él, porque Dios cargó en Cristo el pecado de la humanidad. Dios puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios puede perdonar la iniquidad, Dios puede perdonar la rebelión, Dios puede perdonar el pecado, no haciendo vista gorda al pecado del malvado, sino que recibiendo justo juicio en la persona de Cristo. Y ahora el malvado se viste de una justicia que le es entregada por gracia. Al malvado se le imputa una justicia que no es propia, sino que es la justicia de Cristo. Por esta razón, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Su carácter santo, porque no pasa por alto el pecado, su carácter misericordioso, porque perdona la rebelión, porque perdona la iniquidad, porque perdona el pecado, ahora pueden estar satisfechos. Ambos aspectos del carácter de Dios están satisfechos gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿se puede decir aquí que Dios mismo ha cargado con la pena por el pecado o la ha quitado? Se puede decir las dos cosas. Cargó en Cristo el pecado de la humanidad y de esa manera borró nuestros pecados. En la cruz del Calvario Jesucristo expresó, consumado es, consumado es. Todo ha sido pagado, todo ha sido cancelado. Por esa razón, Cristo puede ofrecer y invita a acercarnos al trono de la gracia confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro.
podemos hacer este acto de acercarnos confiadamente porque Él expresó en la cruz del Calvario ese bendito tetelestai, consumado es, está todo cancelado, está todo pagado. Como cantamos en la iglesia, en el rescate, está pagado. Ese es el mensaje de la cruz del Calvario. Es el mensaje que viene de la cumbre del Calvario. El rescate está pagado, ya eres libre, pecador. Versículo 18. Los términos para el pecado son iniquidad, que generalmente tiene que ver con un comportamiento destructivo deliberado. Eso es a lo que se refiere iniquidad, un comportamiento destructivo deliberado. Y rebelión, que habla de la ruptura de una relación. La iniquidad es un comportamiento destructivo deliberado y la rebelión es la ruptura de una relación y en este caso es el pacto que rompe Israel, el pacto que había hecho con Dios, un pacto de fidelidad, se habían comprometido a guardar la ley a los pies del Sinaí, Moisés leyó, ellos aceptaron, dijeron que guardarían la ley, se roció sangre de becerro sobre ellos, habían hecho un pacto con Dios y en esta rebelión ellos rompen este pacto, rompen una relación. Éxodo 34:7 añade un tercer término para el pecado, que es hatá, y que suele referirse a no alcanzar un objetivo, o también se conoce como errar el blanco. Versículo 19. Moisés pide a Yahweh que perdone la iniquidad de ese pueblo basándose en la propia lealtad al pacto de Yahweh, como se ejemplifica en su comportamiento con el pueblo desde el tiempo del Éxodo hasta el momento presente. Con el perdón, ni Moisés ni Yahweh quieren indicar que el castigo de Israel se evitará o cancelará, sino solo que la relación fundamental del pacto entre Yahweh e Israel se mantendrá por parte de Yahweh. O sea que Dios mantendrá su fidelidad hacia su pueblo Israel, a pesar de que esa generación con generación me refiero a los hombres de 20 años hacia arriba, recibirá un castigo producto de esta rebelión. Pero la oración de Moisés es que Dios perdone a ese pueblo, que no lo aniquile, que no lo borre y que Él mantenga en su inmensa misericordia conforme a su carácter fiel al pacto, que Él mantenga ese pacto que hizo con Israel. Esa es la oración de Moisés. No busca evitar el castigo, sino que busca que Dios no rompa el pacto. Así como Israel se rebeló y rompió la relación eh, de pacto con Dios, la oración de Moisés es, Señor, tú eres misericordioso. Tu carácter es ser fiel al pacto. Por misericordia mantén este pacto. No lo rompas como el pueblo rompió el pacto contigo. Mantente tú fiel a este pacto y no nos deseches. Esa es básicamente la oración que hace Moisés. Ya nos acercamos al final. Y justamente aquí quiero detenerme en este tema de Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. O, como dice los 10 mandamientos, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es creo que es el eh, tercer mandamiento o el segundo, ¿no? No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta declaración aparece en el Decálogo, Éxodo capítulo 20, aparece cuando Dios manifiesta su carácter, lo que estábamos leyendo recién, Éxodo 34, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aparece en Éxodo capítulo 20, en el segundo mandamiento, aparece en este Éxodo 34, cuando Dios se revela y revela su carácter, ya aparece también en esta intercesión de Dios, de Moisés con Dios en Números capítulo 14. Entonces es un aspecto que no podemos obviar y esa es mi complicación.
Me cuesta entender esto, pero eh, no se puede simplemente pasar por alto. En el decálogo algunos dicen, bueno, está relacionado con la idolatría, pero eh, en estas dos referencias, de Números capítulo 14 y también de Éxodo capítulo 34, en la revelación del carácter de Dios, no está necesariamente relacionado con la idolatría. Entonces unos versículos bastante complicados. Hay un desafío ahí para entenderlo. Eh, el comentarista, primero, Timothy Ashley, dice referente a estos versículos. En Éxodo 34:7, el versículo actual, el propósito de este lenguaje sobre que visita la maldad de los padres sobre los hijos, aparentemente duro, es afirmar el derecho de Yahweh a juzgar como le parezca. Justamente ese es otra atributo que Dios tiene, que no tiene que pedirnos permiso también a nosotros. Dios tiene libertad para juzgar como a él le parezca, pero podemos tener la seguridad que Él va a juzgar siempre de forma justa, de forma santa, de forma pura, porque es su carácter. Pero no nos va a preguntar a nosotros si puede hacer algo. Él es el creador de todas las cosas, el dueño de toda la tierra. Eh, entonces, a pesar de que nos cuesta entender, a mí me cuesta entender esto, eh, puede que el lenguaje apunta a eso, que Dios tiene la libertad para juzgar como le parezca. Parece haber pocas razones para tratar de hacer que este lenguaje parezca menos amenazante, aunque ya en Deuteronomio 5, del 9 al 11, se interpreta que significa que Dios castiga hasta la cuarta generación a quienes lo odian, es decir, a quienes continúan viviendo de manera rebelde, así como la misericordia de Dios es grande y su ira tarda en encenderse, porque Dios es un Dios justo. Los culpables serán castigados incluso si esto toma varias generaciones. La misericordia de Dios y su castigo son a la vez imponentes y deben tomarse con seriedad. En el presente contexto, aunque Moisés no desea negar el terrible juicio de Yahweh, desea enfatizar la misericordia divina y la lealtad al pacto. ¿Ok? Esto es lo que comenta Timothy Ashley respecto a esto. Y este comentario es un poco más largo, y es el cuarto libro que estaba consultando, que es de Max Anders, que también lo leo con frecuencia. No saco siempre comentarios de aquí, pero justamente aquí encontré que él se refiere específicamente a la dificultad de entender esto. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy un abierto contrario a la idea de las maldiciones generacionales. De hecho, tengo acá en el canal textos en su contexto, donde hablo específicamente del tema de las maldiciones generacionales. Y me sigo oponiendo, me opongo a esta idea de las maldiciones generacionales. Pero sí, tengo que reconocer que estos pasajes parecen indicar lo contrario. Entonces, este es el único comentarista que encontré que reconoce esta dificultad, que reconoce que esto no es algo tan simple de explicar. Porque casi siempre hay personas que dicen, no, lo que pasa es que esto se explica de esta manera y lo simplifican. Y no siempre es así. Hay cosas en la Biblia que se escapan un poco de nuestro entendimiento. Y este es el reconocimiento que le hago a este comentarista, porque justamente él sabe identificar esta dificultad y la presenta de manera clara. Y se lo leo, dice lo siguiente. A veces la Biblia indica que los hijos pagan de alguna manera por los pecados de los padres y de las madres. Sin embargo, la Biblia instruyó a las autoridades a no castigar específicamente a los hijos por los pecados de los padres. Y eso aparece en Ezequiel capítulo 18, versículos 14 al 20. Esta idea de que dice en ese pasaje, nunca más se dirá el refrán que los padres comieron las uvas ácidas y los hijos tuvieron la dentera. Así lo dice la Reina Valera. Y esto apunta que cada uno pagará por su propio pecado, no pagará el hijo por los pecados del padre, ni los padres por el pecado del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Eso es lo que habla Ezequiel capítulo 18. Entonces, eso va contra la idea de que los hijos paguen por los pecados de los padres. ¿Ok? Son versículos bastante claros, están en el capítulo 18 de Ezequiel y lo invito a que lo revisen. Ahora, ¿cómo podemos entonces conciliar estas declaraciones aparentemente contradictorias?
Nos topamos con un problema similar cuando leemos acerca de Noé maldiciendo a Canaán por los pecados de su padre Cam. Noé maldice a un hijo de Cam, Canaán, por los pecados de su padre Cam. ¿Qué papel tuvo Canaán en el pecado de Cam? Disculpen, ¿qué papel tuvo Canaán en el pecado de Cam? Y si no tuvo ninguno, ¿por qué recibió esta maldición? Saúl ejecutó a ciertos gabonitas, a quienes Israel juró no matar, pero Dios exigió el castigo a los hijos de Saúl, no a Saúl mismo. Eso está en 2 de Samuel capítulo 21, donde los gabonitas le van a pedir a David eh, hacer justicia por... No tenían nada contra David, parece que había un juicio de parte de Dios contra Israel, no sé si había hambruna, sequía, no recuerdo bien ahora, que por 3 años había habido este problema, y era causa de los pecados de Saúl contra los Gabonitas. Y lo que le piden los Gabonitas era que se cuelgue a 7 hijos de Saúl. David perdonó la vida de Mefiboset, el hijo de Jonatán, pero 7 descendientes de Saúl fueron ahorcados. Entonces este también es un pasaje donde los hijos pagan por pecados que no le correspondían, que no eran de ellos. Entonces por eso este tema es más complicado de lo que parece ser. No podemos pretender conocer todas las razones de tales maldiciones y castigos, pero podemos explorar brevemente una posibilidad. Tal vez tanto los pecados como los castigos pasaron de generación en generación y en ese orden. Además, los pecados y los castigos que los acompañaban no necesariamente pasaron a otra generación, en cuyo caso la última generación no fue castigada. Sabemos que las características nacionales pueden transmitirse de generación en generación con poca interrupción. Algunos pecados y características malvadas parecen ser inherentes a un pueblo, casi definiéndoles. Algunos grupos, por ejemplo, han participado en guerras agresivas de generación en generación. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando en Medio Oriente, entre los musulmanes contra los judíos. Parece una guerra de nunca acabar. Otros mantienen largas listas de familias plagadas por el alcoholismo. Esto ya pasa a ser casi una dependencia química con la que nacen algunos predispuestos a algún vicio. En ese sentido, bien pueden sembrar vientos y cosechar torbellinos. El pecado puede abrirse camino en el tejido económico de un pueblo y así pasar fácilmente a las generaciones siguientes. Los hijos, en ese sentido, heredan los pecados de sus padres. Las nuevas generaciones pueden romper ese molde solo con la mayor determinación. Y finaliza diciendo, sabemos que Dios es justo y que solo hace lo que es justo y puro. Para muchos, estos juicios no tienen para muchos de estos juicios no tenemos las respuestas. Tendremos que esperar hasta la gloria antes de obtener buenas respuestas a algunos de estos enigmas. Es posible que algunas de las piezas nunca encajen desde nuestra perspectiva, pero Dios es Dios y siempre hace lo correcto y apropiado. Amén a eso. Un gran amén a eso, porque efectivamente cuando tengo yo conflictos que no puedo entender bíblicamente hablando, lo que nos queda es confiar en Dios, que Dios siempre va a hacer lo que es justo, Dios siempre va a hacer lo que es puro, Dios siempre va a hacer lo que es bueno, porque ese, o apropiado, lo que es correcto, porque ese es su carácter. Entonces, cuando no tengo respuesta para algo, puedo confiar la naturaleza o en el carácter de Dios que va a obrar de forma justa, aunque yo no lo pueda entender. Ah, pensé que había terminado. Me falta la última parte y ya esto lo hago rápido, porque lo puedo retomar ya cuando veamos el segundo capítulo, o sea, la segunda parte de este capítulo 14. Dice finalmente, entonces el Señor le dijo a Moisés, los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vivieron, todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que trataron con
disculpen, ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi siervo Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí y por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y sigan hacia la tierra donde habitan, disculpen, ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del mar. Una breve referencia a Caleb. Creo que en el capítulo 14 o 16 del libro de Josué, no recuerdo muy bien, no sé si es el capítulo 14 o 16, Caleb justamente conquista el monte de Oreb, disculpen, de Hebrón, el monte de Hebrón, donde habitaban los amalecitas y los conquista con 40 años más. Cuando Caleb fue a espiar la tierra tenía 45 años y cuando Caleb conquista a estos pueblos del monte de Hebrón tenía 85. Así que el Señor lo mantuvo vigoroso al punto de que a esa edad pudo derrotar a gigantes y pudo tomar el monte de Hebrón para su descendencia. Finalizando, dice este versículos 20 al 25, en estos versículos se ve que el perdón divino no cancela el castigo divino. El castigo pospuesto por Dios en Éxodo 32-34, que Dios había prometido castigarlos por lo que hicieron en el becerro de oro, ya no se pospone. El castigo a Dios, disculpen, estoy ya cansado de este punto y se me enreda un poco la lengua. El castigo pospuesto por Dios en el incidente del becerro de oro ya no se pospone. La misericordia de Dios se ve en que no extermina inmediatamente a los israelitas. En eso y en muchas otras cosas más. Lo que les decía, el maná siguió cayendo, la ropa le siguió, no se gastó, siguieron comiendo del maná por esos años hasta que ya el último de esa generación murió y la siguiente generación pudo entrar a la tierra de Canaán. Una declaración general del castigo en los versículos 22 y 23 es todo lo que se dice por el momento. En los versículos 26 al 35 se especifican los detalles del castigo. Estos versículos 22 y 23 son simplemente un preámbulo general de lo que será los versículos 26 al 35, que ya son el castigo divino. Ahora un comentario respecto al versículo 22. Dios, que es probado por Israel, eh, Dios es probado por Israel, aunque Dios ya ha demostrado ser fiel y poderoso muchas veces al dar su presencia divina y al realizar actos milagrosos ante los ojos de Israel. Sin embargo, los israelitas siguen probando a Dios al no creer que puede llevar al pueblo a Canaán. Y dice acá, parece que literalmente dice que lo probaron 10 veces. O sea, que siguen probando Israel y parece que la versión original dice literalmente que lo probaron 10 veces y por esa razón el Talmud hace esta lista de 10 rebeliones que yo les mostré hace unas diapositivas atrás. La mayoría de los comentaristas, la mayoría de los comentaristas toman esto como un número de redondo o una expresión idiomática que significa una y otra vez, de manera similar a cómo se usa una docena de veces cuando se habla en inglés. ¿Ok? Entonces la rebelión en el idioma original dice que se revelaron 10 veces, pero puede ser una forma de enfatizar la continua rebelión, una y otra vez, una y otra vez. O como se dice en inglés, una docena de veces. ¿Ok? Pero el Talmud toma estos 10 veces como de forma literal y elabora una lista, que es la lista que les mostré en unas diapositivas atrás. Son estas 10 rebeliones. Ay, no sé dónde está. Estas 10 que ya les enumeré en, en el anteriormente. La rebelión del maná y el día de reposo, ahí son dos rebeliones. Entonces serían 1, 2, 3, aquí hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están las 10 rebeliones que enumera el Talmud. Y con eso ya estaría finalizando el estudio del día de hoy, la primera parte del capítulo 14, con la ayuda del Señor, donde estuvimos viendo del versículo 1 al versículo 25.
le colocamos fin entonces a esta pantalla. Dejar de compartir. Y bueno, 1 hora y media. Es un capítulo bastante largo. Espero que haya sido de bendición. Voy a subir, ¿qué hora es? Son las 9. Espero que a las 10 de la noche ya esté arriba, para que lo puedan revisar los hermanos que van mañana a la escuela dominical. Les dejo un cariñoso saludo. Los invito para el próximo estudio bíblico y espero pronto poder cumplir con las cosas que yo me comprometo solo para los hermanos que siguen el canal. Hay una sección que me ha costado un montón sacar, que es la de los himnos. Así que me disculpo con mi hermano Oliver, mi cuñada Rosita y con el hermano Jonathan, que me mandaron algunos himnos y no lo he podido editar. He estado bastante ocupado y recién yo creo que en noviembre voy a tener tiempo de nuevo, cuando ya pase el estudio bíblico de pastores aquí en San Bernardo. Así que eso, les mando un gran abrazo, deseando que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.